Hola a todos, muy buenas tardes, pues bienvenidos a un servicio más de Calvary Aguacaliente aquí en la ciudad de Tijuana, al norte del país. Y pues hoy tenemos un servicio muy especial y que nos va a enseñar a todos, nos va a estar enseñando algo muy importante, y es sobre la mentira. Cuidado con la mentira. Te recuerdo que los jueves estamos estudiando el libro de Génesis, capítulo a capítulo, verso a verso, a través de todo el consejo de la palabra de Dios. Y Dios tiene una palabra maravillosa para nuestras vidas el día de hoy, a través de este libro, el libro de Génesis. Y pues Génesis 3, 1 al 7, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es uno de los pasajes más decisivos de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el momento en que el pecado entra en la experiencia humana y se rompe toda la armonía que Dios había establecido en el capítulo 1 y el capítulo 2. Recuerda que hemos terminado con estos dos capítulos, capítulo 1 y 2, donde Dios, a través del poder de su palabra, comienza la creación. Esta maravillosa creación que estamos viendo el día de hoy. Así que Génesis 2 termina mostrando al hombre y a la mujer desnudos, pero sin vergüenza. Génesis 3, ahora vamos a ver cómo Génesis 3, verso 7, los presenta conscientes de su desnudez y llenos de vergüenza. El problema comenzó con una conversación aparentemente sencilla. Así es como comienza este gran problema, el gran problema del pecado, con una conversación sencilla. Observa que Satanás no llegó diciendo, deja de creer en Dios. Comenzó poniendo una pregunta sobre lo que Dios había dicho. La estrategia de Satanás continúa siendo la misma el día de hoy. Cuestionar la palabra de Dios, distorsionar el carácter de Dios, presentar el pecado como algo atractivo. Tú te preguntarás, ¿por qué el pecado entonces es tan difícil de poderle dar la espalda, de poder uno salir completamente de él? ¿Por qué es tan difícil? Precisamente por eso, porque es muy atractivo. Finalmente, es conducir a la desobediencia. Además, aunque Génesis presenta al personaje como la serpiente, el resto de la escritura identifica al antiguo enemigo con esa serpiente. Lo podemos ver en el capítulo 12, por ejemplo, de Apocalipsis, y el capítulo 20 también, ahí lo llama la serpiente antigua, que se refiere o se llama al diablo y Satanás. Un hombre fue al médico y le dijo, doctor, fíjate que cada vez que tomo café me duele mucho el ojo. No sé qué está pasando, no me doy cuenta qué está pasando, pero cada vez que yo levanto la taza de café, me duele el ojo. Y el doctor se le quedó mirando y le respondió, la próxima vez que tomes café, quítale la cuchara a la taza. Bueno, a veces el problema no está donde pensamos. Y espiritualmente sucede algo parecido. Podemos pensar que nuestra mayor batalla está en las circunstancias, en las personas o en el mundo exterior. Nunca pensamos que está en nosotros mismos. Y esa es la realidad cuando muchas veces la batalla comienza con lo que permitimos que entre a nuestra mente y con lo que hacemos con la palabra de Dios. Con lo que permitimos nosotros que gobierne nuestra mente y lo que hacemos nosotros con la palabra de Dios. Si tú estás tomando notas, te animo a que lo hagas. Vamos a ir verso a verso, capítulo a capítulo, a través del consejo de la palabra de Dios. Yo te animo a que tomes notas. Es muy importante tomar notas y durante la semana yo también te quiero animar a que regreses a tus notas. Si estás pasando por dificultades, en cómo nosotros hemos caído en esa frase en el mundo que se dice muchas veces, la mentirita piadosa. Ay, si nomás le dije un poquito, era mentira, pero era una mentira pequeña. La mentira es mentira
el pecado es pecado y el estrago de la mentira es un estrago muy grande, tanto en la vida presente como en la vida eterna. Bien, si tú estás tomando notas, te animo a que lo hagas, te lo repito una vez más. Génesis capítulo 3, estamos comenzando el capítulo de Génesis 3 y vamos a ver los versículos 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo de 1 al 7. Y el título para esta enseñanza es Cuidado con la mentira. Una vez más, el título, lo repito para aquellos que están tomando notas, es Cuidado con la mentira. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Para este estudio bíblico, vamos a compartir contigo 4 maneras prácticas que nos ayudan a tener cuidado con la mentira. 4 maneras prácticas, muy prácticas. Cualquier cristiano puede hacerlo, puede llevarlo a cabo, solo que tiene que disponer su corazón. 4 maneras muy prácticas que nos ayudan a tener cuidado con la mentira. Esto es de cuidado. Necesitamos nosotros estar apercibidos que el pecado está a la puerta y Satanás no se va a tentar ninguna área para poder hacer estragos, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Y si tú se lo permites, él lo va a hacer. Así que 4 maneras prácticas. Y vamos a través de nuestro estudio, estar viendo cada una de estas maneras prácticas, especialmente para ponerlas en práctica, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a ver cómo la serpiente cuestiona la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver en nuestro primer bloque de escrituras. Vamos a ver cómo la serpiente cuestiona la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia, por favor, te animo a que la abras. Si tienes un dispositivo, un teléfono, por favor, síguenos con la lectura. No te pierdas cada detalle de esta enseñanza. Va a ser de mucha ayuda para tu vida espiritual. Vamos a leer primeramente el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Verso 1 dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bien, ¿dónde estamos en nuestro estudio bíblico el día de hoy? Pues recuerda que la semana pasada estuvimos nosotros estudiando cómo en el capítulo 2, al hacer Dios a Adán, él había hecho a Adán y encontró, a través de presentarle todos los animales para que les pusiera un nombre o los nombrara, no se encontró una ayuda para él, no se encontró algo que fuera compatible para Adán. Así que el Señor le da a Adán una varona, una mujer, lo hace caer en un sueño profundo y entonces el complemento de Adán se lo presenta Dios mismo. Y estuvimos viendo cómo Moisés, a través de esta historia maravillosa de Adán y Eva, nos estaba enseñando que habíamos sido hechos, diseñados para caminar juntos, ya que el hombre y la mujer han sido diseñados para caminar juntos. Todo estaba perfectamente con la creación de Dios. Adán por fin encuentra su complemento. Ya estaba Adán contento. Adán dijo: wow, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Todos felices y todos contentos. Así vemos cómo el capítulo 2 se cierra con mucha felicidad, todos contentos, los animalitos ya con sus nombres, las estrellas brillando, el agua corriendo, los árboles frutales, con ese olor fragante. Entonces me imagino que Adán estaba, pero sí, tan feliz y tan contento, como se puede decir al final de las películas, y vivieron felices toda la eternidad. No fue así. No fue de esa manera como sucedió, porque no esperaban lo que venía. Así que todos felices y todos contentos. Pero, y vamos a ver ese pero, en el versículo 1 de Génesis capítulo 3. Acompáñame a leer el versículo 1 una vez más. Pero la serpiente era astuta. Con esto no contaban. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí encontramos, pero la serpiente. Aquí no se lo esperaban. Pero la serpiente, la palabra hebrea utilizada para astuta, se refiere, está relacionada con la idea de sagacidad. Era muy sagaz, era astuta, tenía la capacidad de actuar con engaño. El texto no presenta a la serpiente como una criatura independiente de Dios. No es una criatura que venía del exterior o que llegó de otro lugar y simplemente apareció. No presenta este texto a la serpiente como una criatura independiente de Dios. Era uno de los animales que Jehová Dios había hecho. Era un animalito de su propia creación. Y esto es importante teológicamente, es importante que nosotros lo podamos ver desde esa perspectiva, porque Satanás no es igual a Dios. Dios es el creador, Satanás es una criatura. Dios es soberano, Satanás es limitado. Dios es omnisciente, Satanás no lo es. El enemigo no aparece en Génesis 3 como un poder equivalente a Dios. En absoluto aparece como un equivalente o igual a Dios. Aparece como un ser rebelde que intenta llevar al ser humano a desconfiar de su creador. La revelación posterior que vemos nosotros de las Escrituras identifican a Satanás con esa serpiente antigua. Lo vamos a ver en Apocalipsis, cómo es comparado con esa serpiente antigua. Entonces, con que Dios os ha dicho, esta es la pregunta que tiene Satanás ahora que está apareciendo en la escena. Con que Dios les ha dicho, y aquí inicia el ataque directo a la humanidad. Con que Dios os ha dicho, con que Dios les dijo, ¿será que Dios les dijo? ¿Es cierto que Dios les dijo? Comienza por meter una gran duda. Y aquí comienza el ataque. Satanás no comienza negando la existencia de Dios. Él no comienza diciendo, no, Dios no existe. Ni te preocupes. Él no está negando la existencia de Dios. Comienza cuestionando su palabra, que es diferente. Y este detalle es fundamental para nuestro estudio el día de hoy. La primera batalla espiritual registrada en la experiencia humana comienza aquí. Y fue una batalla por la confianza en lo que Dios había dicho. Esto es muy importante, porque muchas de nuestras batallas van a estar en ese campo, en el campo de la desconfianza. ¿Tenemos confianza en lo que la palabra de Dios dice? Ahí es donde está una verdadera batalla. Y es la primera batalla, y es el primer lugar, y es el campo donde se enfrasca la serpiente o Satanás en contra de la humanidad. No fue una pelea física, no fueron los golpes, no fue una espada, no fue un ejército, fue simplemente la batalla por la confianza de lo que Dios había dicho. Esto es muy interesante para mantenerlo en nuestra mente. Satanás introduce una pregunta que parece muy inocente. ¿Realmente Dios dijo eso? Es algo como muy inocente. Su objetivo era hacer que Eva comenzara a evaluar la palabra de Dios. Ese era el objetivo de Satanás. Y era una gran mentira. Implantar ahí en el corazón, en la mente, en todo su ser, para que ella comenzara a evaluar. ¿Será cierto entonces que Dios lo dijo de esa manera? Pues yo lo entendí de esa manera. Entonces, desde la perspectiva del enemigo, observamos el método. Dios había dicho en Génesis 2, 16 y 17 que podían comer libremente de todo el árbol del huerto, que podían comer con toda la libertad de todo árbol del huerto, excepto, aquí había una excepción, y una excepción con letras grandes, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate, Dios les había dado
A la humanidad, voy a decir a la humanidad, les había dado a ellos abundancia, libertad, provisión, pero una sola prohibición. Les había dado tres cosas maravillosas: abundancia, libertad y provisión. Estas eran tres cosas maravillosas y una sola prohibición. Pero Satanás hace que Eva concentre su atención en lo único que Dios había prohibido. En la única prohibición que había puesto Dios, él no puso su mirada o puso su meta en la abundancia, en la libertad y en la provisión. Él solamente se fue directo, en la prohibición. En esa parte fue donde Satanás fue directo, en lo que había sido prohibido. Y él había ignorado todo lo que Dios había permitido. Ese es uno de los métodos más antiguos del enemigo: hacer que nos concentremos en lo que Dios no nos ha dado. Nos concentramos exactamente, Él hace que tú te concentres exactamente en lo que Dios no te ha dado, mientras olvidamos todo lo que Dios ya ha dado. No sé si te ha pasado a ti o te está pasando recientemente, que de repente te vas por aquellas prohibiciones, por aquellos límites que Dios ha hecho en nuestras vidas, por aquellas cosas que sabemos que ni siquiera podemos acercarnos a tocarlas, ni pensarlo, ni siquiera debe de ser un pensamiento aproximado a nuestra mente. Pero es ahí donde Satanás dirige tu mirada. Es ahí donde Satanás quiere que tú voltees a ver, que escuches y que pruebes y que te metas en ese lugar, en lo que Dios no nos ha permitido. Es ahí donde Satanás comienza a llevarnos poco a poco, quebrándote lentamente, mientras olvidamos todo lo que Dios ya nos ha dado. Bien, aquí encontramos entonces la primera manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira. La primera manera práctica, que nos ayuda a tener cuidado con la mentira es: no negocies con la duda sobre la palabra de Dios. La primera manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira es: no negocies, no debes de negociar con la duda sobre la palabra de Dios. La primera aplicación para nosotros es muy sencilla. Podríamos verla como algo muy sencillo. Bueno, me está diciendo que yo no debo de negociar con la duda, no debo de poner en duda lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios y que me ha prometido una vida eterna, yo no puedo dudar de ello. Esto es muy sencillo, pero en realidad es más profundo que eso. Esta primera aplicación puede ser sencilla, pero es muy profunda. Primeramente debemos conocer la palabra de Dios. Pero, ¿cómo entonces voy a conocer la palabra de Dios? Si, pastor, yo en cuanto abro la Biblia, ya me quedé dormido. Se me van los ojos para atrás y no los puedo detener. Yo, pastor, ¿sabe qué hago? En la noche, antes de irme a dormir, abro la Biblia porque me ayuda para dormir. ¿Cómo vamos a conocer la palabra de Dios si nosotros no somos lectores de la palabra de Dios? Si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no somos nosotros personas que apartamos un tiempo y le dedicamos con mucho amor a la palabra, porque es importante, necesitamos, debemos conocer su palabra. Antes de enfrentar la voz del enemigo, necesitamos estar equipados con la espada, con la palabra de Dios. Eva estaba entrando en una conversación. Esta fue la puerta que abrió a esa conversación, donde la palabra de Dios sería cuestionada.
¿Ya prendió el botón verde? Bien. Teníamos aquí que ya nos estaba escuchando el audio, pero ya al parecer se nos conectó otra vez. Y bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando sobre cómo Mateo capítulo 4 nos presenta el cuadro. Que encienda el botón verde. ¿Encendió? Bien. Si no lo desconectas ahorita, si no se escucha. Bien. Bien, ya me dice si se escucha, por favor. Ahí está bien. Muchas veces está en esto. Conozco lo que Dios realmente dijo. Satanás puede cuestionar tu identidad, tu matrimonio, tu familia, tu propósito, tus decisiones. Puede cuestionar también tu futuro. También va a poder cuestionar él la bondad de Dios o el perdón de Dios. Pero cuando conocemos las Escrituras, podemos responder desde la verdad. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces lo único que vamos a hacer es que estar vulnerables o abiertos a que el ataque de Satanás termine en el propósito que él tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, si en tu corazón estás sintiendo un día que todo esto es una farsa, que el servir a Dios es una pérdida de tiempo, que el apoyar financieramente, el dar tus diezmos y tus ofrendas, el servirle a Dios es simplemente perder el tiempo o es algo que no deberías de hacer, muchas veces radica en que no conocemos la palabra de Dios. Es muy importante leer la Escritura, es muy importante conocer la Biblia, es muy importante conocer los pasajes de la palabra de Dios. No estoy diciendo que tú te tienes que sumergir 24 horas y tienes que dejar todo lo que está a tu alrededor para poder estudiar la palabra de Dios o la Biblia. No estoy diciendo eso, lo único que yo te animo es que siendo intencional apartes un tiempo y te intereses por conocer, porque es de gran ayuda en los momentos que Satanás viene a hablarnos a nuestra mente. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, esa espada de doble filo, esa espada que penetra, esa espada que discierne, esa espada que nos da luz para poder caminar, entendimiento a nuestra vida. El Salmo 119:11 también tiene una gran referencia sobre lo que es la palabra de Dios. Y decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es maravilloso. Poder guardar los dichos que están escritos en la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar en contra de Dios, porque conocemos lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia no solamente nos informa, nos equipa para la batalla, para nuestro tiempo. Nosotros debemos vivir rodeados de la palabra de Dios, porque también en nuestro tiempo vivimos rodeados de muchas voces que no vienen de la palabra de Dios. Las redes sociales, los influencers, entretenimientos, ideologías, opiniones, filosofías. Tenemos ahorita en este tiempo la psicología popular. Donde quiera tú puedes ver
que hay sesiones de psicología popular. No digo que esté en contra o que esté totalmente anulando eso, no lo estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que todas estas voces están en el mundo de nuestra cultura el día de hoy. Una cultura secular, una cultura donde dicen, bueno, no, eso es para viejitos, para ancianos. Creo que la palabra de Dios no me comprende, porque yo soy de una, yo soy joven y yo veo que las iglesias están llenas de ancianos. Entonces, el problema no es que existan muchas voces tampoco. El problema es cuando las voces de nuestra cultura terminan siendo o terminan más determinando más autoridad sobre nosotros que la voz de Dios. Necesitamos nosotros enseñarle a nuestros hijos, necesitamos enseñarle a los jóvenes, necesitamos invitar a los que vienen atrás de nosotros, que van a ser los futuros de la iglesia, los futuros pastores, los futuros plantadores, los futuros sugieres, los futuros músicos, los futuros servidores, los futuros misioneros. Necesitamos enfocarnos en ellos y invitarlos a el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a continuar adelante. Entonces, observemos algo. Satanás no se conforma con poner una pregunta después de cuestionar la palabra de Dios. Comienza a alterar la percepción que Eva tiene del mandamiento de Dios. Él luego, en esta segunda etapa, él comienza a alterar la percepción que Eva tenía del mandamiento de la palabra de Dios. Eva tenía una percepción. Esa percepción sí estaba en su corazón. La percepción de lo que Dios le había dicho sí estaba en su mente. Ella tenía ya una imagen, tenía un entendimiento, tenía un conocimiento de lo que el mandamiento de Dios era. Pero Satanás va a alterar esta percepción que Eva tenía del mandamiento de Dios. Y la palabra de Dios en este momento es distorsionada. Vamos a verlo esto en los versículos siguientes, versículo 1 y 3. Lean conmigo el versículo 1 y el 3. Dice así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva conocía el mandato de Dios, sí le quedaba claro. Ella sabía que existía un árbol del cual no debía de comer, pero sus respuestas presentan algunos detalles interesantes. Ella dice así en estos detalles: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esto es lo que Eva dice. Y esto era cierto. Esto era una gran verdad porque Dios había dado provisión. Él les había dicho: de esto puedes comer. Solo les había puesto un límite. Dios había permitido que comieran de los árboles del huerto, pero el enemigo había conseguido algo importante. Eva ya estaba conversando con él. Aquí la clave de Satanás era que a todos tiros, perdón por la expresión, pero él quería entablar una conversación con Eva. Y Eva se enganchó en el anzuelo. Ella se enganchó en la conversación. Eva ya estaba conversando con Satanás desde la perspectiva de la restricción y no desde la perspectiva de la abundancia de Dios. ¿Sí observas esto? Ellos ya estaban conversando no de la abundancia de Dios, no desde la perspectiva de lo que era abundante, sino desde la restricción. ¿Te dijo en verdad que de los árboles de este árbol no comieras? Entonces, la otra frase que utiliza es: ni le tocaréis, no lo toques. Esta frase no aparece en el mandato original de Génesis 2:17. En el capítulo 2, verso 17, la frase no le tocaréis no aparece. Dios había dicho: no lo comas. No necesariamente significa esto que Eva estuviera intentando pecar, pero muestra que su comprensión del mandamiento
no estaba expresada exactamente como Dios se la había dado. Y esto nos enseña algo muy importante. No debemos agregar ni tampoco debemos quitar de la palabra de Dios. Una pequeña frase hizo la diferencia. ¿Cuántas pequeñas frases a través de la historia han hecho muchas diferencias? Grupos de diferentes denominaciones, grupos que arrastran diferentes grupos, simplemente por una frase que se le ha añadido el contexto o se le ha añadido ¿cómo podríamos decirle? El significado a una frase. Entonces, esto nos enseña que nosotros no podemos agregar ni quitar la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos nosotros enseñar, predicar una sana doctrina. Deuteronomio 4:2 lo dice de esta manera: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. El problema no es solamente desconocer la Biblia. También podemos caer en el error de interpretarla según nuestros deseos. ¿Sí? Es muy común ese error. Es demasiado común el error de interpretar la Biblia según como a mí me plazca. O es que aquí está diciendo de esta manera porque esto a mí me conviene. Yo pienso y considero que la Biblia está diciendo de esta manera. Y entonces ahí comienzan los problemas. Porque entonces estamos nosotros cayendo en el error de interpretar la Biblia según mi deseo. Para que no muráis. La expresión de Eva parece presentar la muerte como una posibilidad. Ella está diciendo, para que no mueran. Entonces, esta expresión está presentando la muerte como una posibilidad. A lo mejor sí. Es como que sea posible. Para que no muráis. Pero Dios había hablado con autoridad. La palabra de Dios había sido transmitida. El mensaje había sido directo y el mensaje había sido hablado con autoridad. Y dice así: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era con autoridad, era directo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Ciertamente vas a morir. O sea, no posiblemente, va a suceder, no lo hagas. Ahora, ¿qué está haciendo la serpiente? La serpiente está preparando el terreno. Primero, ¿Dios realmente dijo? Y luego continúa, ¿realmente quiso decir eso? Y al final, Dios está equivocado. Así lo puso. Observa. Primeramente, dijo él, ¿Dios realmente lo dijo? Luego, va escalando. ¿Realmente quiso decir eso? Y finalmente, sí, ¿ya viste Eva? O ya viste, tú puedes poner tu nombre ahí, ¿eh? ¿Ya viste Eva? Dios está equivocado, se equivocó Dios. Y este patrón continúa siendo peligrosísimamente, sigue siendo peligroso actualmente. Sigue siendo este patrón de Satanás con nosotros, sigue siendo muy peligroso en la actualidad. Ahora vamos a ver cómo el enemigo ataca el carácter de Dios. Observa que esto va escalando. La mentira va escalando, el mal comienza a tener forma, la humanidad comienza a desformarse, pero el mal comienza a tomar una forma. El pecado se comienza a formar, el hombre se comienza a desformar. El enemigo ataca el carácter de Dios. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Acompáñame a leer el versículo 4 y 5. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí ocurre el cambio. Aquí vamos a ver cómo ocurre el cambio. En el versículo 1, Satanás cuestiona. En los versículos 4 y 5, Satanás contradice. No vas a morir, no te vas a morir, no te pasa nada. Y esta es una mentira directa al pensamiento y al corazón de Eva. Esto es una mentira directa. Dios había dicho,
ciertamente morirás. Satanás dijo, no mueres. La estrategia entonces vemos que está avanzando. Primero duda, después distorsión y ahora la contradicción. ¿Te has encontrado en estos dilemas? Que primero viene la duda, luego distorsionamos las cosas y después encontramos contradicción en todo. No encontramos la punta de la madeja, porque primero vino la duda, luego todo se distorsionó y ahora vino la contradicción. Astuto el enemigo, ¿eh? Pero hay algo todavía más profundo que necesitamos ver. Satanás no solamente cuestiona lo que Dios dijo, ahora cuestiona por qué Dios lo dijo. ¿Sabe Dios? Dijo él. ¿Sabe Dios? La insinuación es, Dios te está escondiendo algo. Algo quiere que tú no sepas. Algo quiere que la humanidad no se dé cuenta. Dios no quiere que seas como Él. Él te está escondiendo algo. Él no quiere que tú te des cuenta, que tú sepas. Dios no quiere que tengas lo mejor. Dios te está limitando. Y esto es extraordinariamente peligroso. Porque el enemigo intenta transformar la percepción que tenemos del carácter de Dios. Lo va a tratar de hacer. Lo va a hacer todo el tiempo. 24 horas al día, lo va a intentar 7 días a la semana. Recuerda que Dios había establecido una prohibición para proteger al hombre, por amor al hombre. Les había puesto un límite por amor a él, para protegerlo. Y ahora Satanás le presenta como una restricción, como algo egoísta. Se lo presenta a la humanidad como algo, qué egoísta es tu Dios. O sea, Él no quiere que pasen estas cosas. Él no quiere que tú te des cuenta. Y lo que está diciendo literalmente Satanás es, confía en mí. Yo te estoy diciendo la verdad. Yo te voy a llevar por mejores cosas. Yo te voy a hacer saber que lo que estás viviendo en tu servicio, en tu ministerio, es una pérdida de tiempo. Yo te voy a llevar a que aproveches el tiempo. No le hagas caso. No le hagas caso a las cosas de Dios. Dios no quiere que seas libre, le estaba diciendo. Pero Dios dice, te estoy protegiendo de ti mismo. Te estoy protegiendo porque te amo. Y Satanás dice, te está privando. No le hagas caso a Dios. Te está privando de la libertad que tiene. Cuando tú ya no sirvas en tu iglesia, oh, qué libertad vas a tener. El domingo te vas a poder ir a jugar fútbol todo el día. Bueno, no le quiero tocar el corazón a los que juegan fútbol. Pueden jugar fútbol el domingo si quieren. No trato de decir eso. Pero Dios dice, obedéceme porque te amo. Satanás dice, si obedeces, estás perdiéndote de algo. Oh, yo tengo cosas mejores para ti, dice Satanás. Y la tentación comienza cuando empezamos a ponerle el oído. Cuando comenzamos a considerar y comenzamos a decir, me parece que esto es razonable. No lo había pensado, fíjate. Oye, esposa, no lo había considerado. Creo que estamos sirviendo demasiado. 2 horas estar ahí es demasiado. Y comenzamos nosotros a prestar oído. Y es así como la tentación comienza cuando comenzamos a poner oído y a creer. Seréis como Dios. Esta es la otra frase. Y esta es la esencia de la tentación. Satanás presenta la independencia de Dios como una forma de alguien elevado. Oh Dios, seréis como Dios, seréis como alguien elevado. Pero el pecado siempre promete más. El pecado siempre te va a prometer las mejores opciones, la mejor diversión, el mejor tiempo, te va a ofrecer lo mejor para tu paladar. Oh, te vas a poner, pero si bien paladar. Lo mejor. Te dicen, hermano, ya está el doctor, te pone en una condición. No, doctor, no haga eso. ¿Cómo cree yo en el pozole? No, ¿cómo? No puedo entrar en ese dilema, enloquezco. El enemigo le ofrece, seréis como Dios, pero el resultado inmediato será vergüenza, miedo, separación y muerte.
Eso es lo que vamos a encontrar. Ese es el resultado cuando escuchamos y le ponemos oído a lo que Satanás tiene que decir. Vergüenza, porque sí es de vergüenza. Miedo, separación y muerte. La tentación presenta una ganancia inmediata. La tentación te dice, mira, vete rapidito corriendo ahí y siéntate en la mesa y échale, no pasa nada. Mira, deja, no, el servicio, dile, háblale ahorita, dile que ahí por el cabo hay muchos. Así es como comienza y comenzamos a creer y comenzamos a poner el oído. La tentación presenta una ganancia inmediata y oculta el costo final. El costo que vas a tener va a ser un costo de muchas lágrimas y no solamente para ti, para todos los que te rodean. Porque van a tener muchas veces que llevar un peso. Y no hablo de un peso físico, también de un peso físico, pero hablo de un peso que van a llevar para poderte llevar a causa de prestarle oído al enemigo. Y ojo, no estoy hablando de los que no conocen a Dios, estoy hablando de aquellos que conocemos a Dios, aquellos que estamos en la iglesia, aquellos que tenemos cierto conocimiento y hemos nacido de nuevo. Muchas veces le prestamos oído a Satanás. Muchas veces Satanás nos presenta la tentación en una ganancia inmediata. Ah, no vayas para allá, mejor siéntate y aviéntatelo. El cabo irá, no pasa nada. Pues déjame decirte que sí pasa. Y tarde que temprano llega la factura. Tengamos mucho cuidado con eso, porque Satanás te oculta el costo final. Tengamos mucho cuidado. Y aquí encontramos la segunda manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira. La segunda manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira es protege tu visión del carácter de Dios. Una vez más, la segunda manera práctica es protege tu visión del carácter de Dios. No solamente necesitamos conocer los mandamientos de Dios. Yo los aprendí cuando era niño en la religión popular, uno sobre otro, y teníamos que recitarlo todos los días. ¿Estás listo para el paso que sigue? Me decían. Claro que sí. Y lo recitaba esos mandamientos de Dios. Pero no solamente necesitamos conocer los mandamientos de Dios, necesitamos conocer a Dios de los mandamientos. Necesitamos conocer a ese Dios que dio los mandamientos. Cuando comenzamos a pensar que Dios no es bueno, que el servicio no es bueno, que mi salud no es buena, que ahí me la voy a llevar, que pues la oración no es tan buena como yo creo, que el servicio, pues sí, un poquito le voy a entrar, que no es tan bueno. Cuando comenzamos a pensar que las cosas de Dios, que las cosas que tienen que ver con Dios no son buenas, la obediencia comienza a parecernos una carga. Esto es seguro. Una vez que nosotros comenzamos a ver que las cosas de Dios no son como yo me las imaginaba, entonces la obediencia comienza a parecerme una carga. Comienzo a caminar como cargado, como lento, como que se trajera un costal de cemento cargando. Cuando creemos que Dios nos está privando de algo, el pecado comienza a parecernos atractivo. Muchas veces creemos que el servir 2 o 4 horas en la iglesia, perdimos mucho tiempo. Oh, cuánto tiempo perdí, no me di cuenta. Estuve metido ahí en la iglesia por 4 horas. Y a veces no tenemos otra cosa más importante. Yo no creo que exista otra cosa más importante. Pero el pecado comienza a parecernos más atractivo. Pero la Biblia revela constantemente la bondad de Dios. Salmo 84:11 dice, no quitará el bien a los que anden en integridad. Pero nuestro enemigo, Satanás, no quiere que nosotros estemos dedicados completamente a Dios. Dios no es nuestro enemigo. Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador. Y la obediencia cristiana no consiste en intentar descubrir cuánto podemos alejarnos de Dios sin pecar. Eso no está en cuestión. Consiste en aprender a confiar en Dios, en aprender a confiar en que los límites establecidos por Dios son expresiones de su amor, de su sabiduría para nuestro tiempo. Y
Ahora, en este tiempo que vivimos nosotros, una de las mentiras más peligrosas de nuestra generación es, si Dios realmente me ama, ¿me dejaría hacer lo que yo quiero? Esa es una pregunta que existe en la mente de muchas personas. Si Dios realmente me ama, ¿me dejaría hacer lo que yo quiero? Pero el amor verdadero no significa ausencia de límites. Dios pone límites porque nos ama. Dios limita en algunas áreas de nuestra vida las cosas porque nos ama, porque nos conoce, porque sabe que yo soy una persona que se desboca y se desbanda, y como dicen coloquialmente, se le van las cabras al monte, y para traerlas de regreso, hablo por mí, un buen médico establece restricciones. Un buen entrenador, ¿qué exige? Pues disciplina. Y Dios, como nuestro creador, sabe perfectamente lo que nos edifica. Pero el problema más grave es que la desobediencia está en el corazón del hombre. La desobediencia está en el cristiano hoy en día. La desobediencia está en aquellos que saben lo correcto y no lo hacen. Y habemos muchos que nos cuesta trabajo hacerlo. Y son cosas que nos destruyen. Sabemos perfectamente y Dios sabe perfectamente lo que nos edifica, pero hacemos de la vista gorda. Son cosas que destruyen. Proverbios 14:2 dice, y esta es una gran advertencia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es correcto. Bien, bueno, ahora la conversación llega a un punto crítico. Viene escalando la conversación. Satanás ya entabló o estableció una comunicación, voy a decir. Están conversando, una conversación con Eva. Y bueno, ahora esta conversación llega a su punto más crítico. La duda ya entró. La palabra ya fue distorsionada. El carácter de Dios ya fue cuestionado. Ahora falta solamente una cosa, tomar una decisión. Y eso sucede. Hay duda, hay distorsión, el carácter de Dios se desfigura, pero debemos de tomar una decisión. Y en este momento la humanidad necesitaba tomar una decisión. Y aquí llegamos al momento donde la tentación deja de ser solamente una conversación. Aquí es donde para la conversación, necesita parar la conversación y alguien tiene que tomar una decisión. Aquí se convierte en obediencia a Dios o en obediencia a Satanás. En desobediencia a Dios o en desobediencia a Satanás. Aquí llegamos al punto crítico. La tentación se convierte en desobediencia. Vamos a ver los versículos 6 y 7. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué crees? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. No puedo decirle otra palabra. Estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este es el punto culminante. Observa la progresión. Vio que era agradable. Codició. Tomó, comió y dio. Y luego comió. La tentación terminó convirtiéndose en una acción. Estaban conversando, todo bien. Tenían una conversación, una gran conversación, pero hasta ahí iba todo bien. Pero la tentación terminó convirtiéndose en una acción. ¿Vio? La tentación empieza a involucrar los sentidos. ¿Qué sentidos? ¿Cómo estamos sintiendo el momento? ¿Cómo estamos sintiendo que Satanás nos invita a dejar servicios, a involucrarnos más en las cosas seculares? Todo se involucra en un sentir. Ella comienza a contemplar lo que Dios había prohibido. Comienza con una contemplación, a acariciar la idea de lo que Dios había prohibido. Ahora, no es pecado ser tentado. Jesús fue tentado y jamás pecó. Hebreos
4:15 dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La tentación no es el pecado. El problema ocurre cuando alimentamos la tentación y voluntariamente decidimos obedecer. La humanidad no fue puesta por una pistola en la cabeza, ni fue obligada. La conversación llegó hasta un punto y dijo: hey, chicos, ustedes eligen. Y como somos seres emocionales, sucumbimos y caemos nosotros a la tentación, porque era agradable a sus ojos. El pecado suele presentarse atractivo, o era tan atractivo, no sé qué pueda ser atractivo en tu vida ahorita, pero pueden ser muchas cosas. Muchas, podemos numerarlas y pasarnos la tarde numerando esas cosas, pero el pecado suele presentarse atractivo. Si el pecado siempre apareciera como algo horrible, pocas personas lo elegirían. Si pareciera como esa figura que pintan de cuernos, con una cola y con un trinche en la mano y colorado, nadie se le acercaría. Pero ese no es Satanás. Satanás viene en un modelo, en una forma, algo que va a atraer tu atención. Algo que sucede en muchas personas que cuando ven a ver si alguien lo capta, cuando pasa esta figura satánica, voy a decir así, te vislumbra, tus ojos se abren y dices tú: wow, no había visto una cosa como esto. Tu atracción, esa es así como se ve el pecado. Pocas personas elegirían si el pecado no fuera atractivo y fuera algo horrible. Te muestra el placer, pero no la culpa, la aventura, pero no las consecuencias, la ganancia, pero no la pérdida, el momento, pero no el mañana. Este es el pecado que está escondido. Esto es lo que está atrás. Por eso necesitamos aprender a mirar el pecado, no solamente por lo que ofrece durante 5 minutos, sino por lo que puede producir durante años. Esto puede ser catastrófico por años. Tenemos que centrarnos no solamente en lo que vamos a disfrutar por 3 minutos, por 1 minuto, por unos segundos, por 5 o 10 horas, sino por el daño que va a traer, y muchas veces un daño irreparable. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, añade el texto. Aquí aparece el deseo. La mujer ya no solamente ve el fruto, ahora ya lo desea. No simplemente observas y miras, lo que sigue es el deseo. No solamente ve las carnitas que vienen así vienen caminando y las traen a la mesa, las vas viendo y te las ponen, pero ya las deseaste. Y dices tú, que se venga el kilo de tortillas. Es simplemente una analogía. Ahora lo está deseando. Y describe una progresión semejante. Lo vemos en Santiago, capítulo 1, 14, 15. Hay una descripción semejante a la que estamos viendo. La tentación quiere producir una concepción. La mente comienza a imaginar, el corazón comienza a desear, la voluntad comienza a justificar y finalmente cedemos ante aquello a lo cual Dios ha puesto un límite. Y luego continúa el texto y dice: y tomó de su fruto y comió. Aquí está la desobediencia. Eva tomó lo que Dios había prohibido y Adán también participó. No estamos hablando solamente de la mujer. El hombre tan culpable como la mujer. Adán también participó. El Nuevo Testamento establece que la entrada del pecado y de la muerte en la humanidad está vinculado a Adán. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y esto es muy importante porque Génesis capítulo 3 nos presenta no nos presenta simplemente una mala decisión aislada de una pareja. No es una decisión que una pareja ya hace años, aislada, una pareja, Adán y Eva se llamaban. No es una mala decisión que hizo una pareja. Génesis 3 presenta el comienzo de la condición caída de la humanidad. Y también le dio a su marido, continúa el texto. El pecado rara vez quiere quedarse solo.
El pecado no te va a agarrar nada más a ti. Se va a involucrar a los que están cerca de ti, a tu familia, a tus hijos, porque ellos muchas veces son los que van a cargar con el pecado, con las consecuencias del pecado, con las consecuencias que tú estés viviendo. La familia lo va a cargar. Así que el pecado raramente quiere quedarse solo. Cuando una persona comienza a apartarse de Dios, muchas veces termina influenciando a otros. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestra influencia. Satanás había prometido, serán abiertos vuestros ojos. Y efectivamente fueron abiertos, pero no de la manera que Satanás había prometido. Ahora ven su vergüenza, y el pecado siempre cumple una parte de su promesa. Cosieron hojas de higuera, y aquí aparece primeramente la primera tentativa humana de solucionar el problema. Ya que se les vino el problema encima, dijeron, yo lo voy a solucionar, en vez de voltear al que lo podía solucionar. Dijeron, nosotros lo solucionamos. Y aquí, entonces, ellos tratan por primera vez de solucionar el problema. Intentaron cubrirse con hojas de higuera. El ser humano intenta cubrir con sus propias obras el pecado que ha cometido. Entonces, vemos cómo el hombre está totalmente caído hasta este punto. Y aquí encontramos entonces la tercera manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira. Corta la tentación antes de que se convierta en pecado. La tercera manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira es corta la tentación antes que se convierta en pecado. No debemos esperar hasta que estemos al borde del precipicio para decir o para decidir que no queremos caer. La Biblia también nos dice, huye de las pasiones, quédate cerca y demuestra que eres fuerte. José entendió este principio en el capítulo 39 de Génesis. Él huyó, él salió corriendo. Cuando ¿te recuerdas que la esposa de Potifar intentó seducirlo? Se echó a correr. Si es la comida, si es, no sé, mil cosas que te están atrapando, huye, échate a correr. Porque el pecado no se va a querer quedar solo. Viene también a llevarse a nuestros seres queridos. Ahora, hay preguntas muy importantes para hacernos. ¿Tengo que seguir mirando aquellas cosas? ¿Tengo que entablar una relación, una conversación con aquellas cosas que sé que Dios ha puesto un límite? ¿Tengo que seguir mirándolas, escuchándolas? ¿Tengo que continuar esta conversación aún con mis propios pensamientos? ¿Tengo que mantener esta relación con ciertas cosas? ¿Tengo que visitar este sitio? ¿En realidad necesito hacerlo? ¿Es algo que sé que está mal, pero necesito hacerlo? ¿Tengo que responder ese mensaje en lo oculto? ¿De verdad debería yo de contestarlo? A veces la victoria espiritual comienza simplemente, ¿sabes cómo? Cerrando la puerta. Ahí comienza la victoria espiritual. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Y bien, pues vamos avanzando en el texto y vamos a ver nosotros cómo una mirada, un pensamiento, una conversación, una justificación, una decisión nos lleva finalmente a una caída. Y debemos de tener mucho cuidado nosotros en esto. Por último, bueno, ya hemos visto cómo comienza la caída y una pregunta sobre la palabra, una distorsión sobre la verdad, una mentira sobre Dios y finalmente la decisión de desobedecer lo que Dios había ya establecido. Y esto lo vemos en el último versículo, que es el verso 7. Vamos a ver el verso 7. Vamos a ver lo que el versículo 7 dice en la palabra de Dios. Versículo 7 de Génesis. Acompáñenme ahí al capítulo 3 del versículo 7 y vamos a ver lo que dice el versículo 7 en nuestras Biblias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Porque el pecado no solamente produce consecuencias externas, también produce algo dentro del corazón. Y eso es vergüenza. Y ven, por último, aquí encontramos la cuarta y la última manera práctica que nos ayuda a tener cuidado con la mentira. No intentes cubrir con tus propias hojas lo que solo Cristo puede cubrir. No intentes cubrir con hojas, no intentes cubrir con tus propias hojas lo que solo Cristo puede cubrir. Adán y Eva inmediatamente intentaron resolver su problema con sus propios medios. No fueron primeramente a Dios, no confesaron, no pidieron ayuda, ellos mismos trataron de cubrirse. Y así continúa sucediendo el día de hoy. Muchas veces intentamos cubrir nuestra condición mediante buenas obras, religiosidad, apariencia, activismo, ministerio, dinero, reputación, excusas, comparación con otras personas, pero ninguna hoja de higuera puede quitar la culpa. No hay nada que pueda quitar la culpa de nosotros porque Dios mira el corazón. El enemigo comienza cuestionando lo que Dios dijo, el creyente permanece firme, confiando en lo que Dios ha dicho. ¿Confías en lo que Dios ha dicho? ¿Confías en lo que la palabra de Dios dice el día de hoy? Yo te animo a que tu respuesta sea sí. Vamos a confiar el día de hoy en lo que está escrito y digámosle al enemigo, escrito está. Bien, espero que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para tu vida. Y bueno, tengo un mensaje que también es muy importante para tu vida. Aquellos que por primera o segunda vez nos acompañan, bueno, yo quiero decirte que hay una pregunta muy importante para ti que quiero que tú conozcas, que tú sepas el día de hoy. Y esta pregunta tiene mucho que ver cómo comienza la vida en Cristo. ¿Cómo comienza el camino a la salvación? No comienza más bien cuando tú estás sentado en una iglesia. Ahí no comienza el camino a la salvación. La persona no es cristiana y va a ir al cielo porque conoce la palabra de Dios. No va a ir al cielo a pasar una eternidad con Dios, no va a ser salva porque asiste a la iglesia, porque da diezmos y ofrendas, porque se sabe las alabanzas, o es del coro, o tiene 20 años sentado en una banca. Eso no es el caso. Pero ¿cómo una persona es salva? La Biblia nos habla de dos cosas, y esto es muy importante, que es a través de la fe. A través de la fe, a través del arrepentimiento. Si tú este día tienes en tu corazón y estás necesitado y sientes que en el corazón está hirviendo ese deseo por entregarle tu vida a Cristo, la Biblia nos habla de dos cosas. A través de la fe, nosotros le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados, exponemos nuestros pecados delante de Él y le pedimos con mucha fe, Señor, sálvame. Necesito de un Salvador. Si tú haces estas dos cosas, el Señor promete salvarte en el momento. Si tú haces esta oración y le pides al Señor que te salve y lo has hecho verdaderamente desde muy dentro de ti, créeme que el Señor te ha salvado. Y si tú has hecho esta confesión de fe, por favor, mándanos un mensaje. Queremos saber que tú el día de hoy fuiste salvo. Queremos acompañarte. Queremos también contestar algunas dudas. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, ponte en contacto con nosotros. Tenemos material, tenemos estudios bíblicos. Queremos compartir contigo la alegría de nacer de nuevo. Por último, quiero decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y pues hemos terminado con nuestro servicio de hoy jueves y nos vemos primeramente mañana y el sábado con nuestro próximo servicio. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.